Bueno, comencemos con Pinocho de Guillermo del Toro. La historia comienza en un día de invierno en el cual podemos ver a Geppetto visitando la tumba de su hijo. Y es que hace 10 años estos dos vivían una vida bastante grata, en la cual, pese a no tener muchos lujos, se notaba que vivían de una manera bastante agradable y humilde, ya que mientras el padre trabajaba de carpintero, el hijo estudiaba en la escuela del pueblo. Y eso hay que tenerlo muy presente porque literalmente todas estas escenas son un pilar fundamental para poder entender el contexto de cómo Geppetto llegó a la situación del inicio, ya que básicamente aquí se nos presenta como padre e hijo son literalmente el orgullo el uno del otro, y eso es algo muy fundamental para poder entender la base de la misma historia. Sin embargo, una noche mientras estaban arreglando una estatua de Jesús en el pueblo, Geppetto empieza a tener un mal presentimiento, a lo que coge a Carlo para irse pronto de ahí. Sin embargo, el niño vuelve debido a que olvidó un pino muy importante para él. Es ahí cuando varias avionetas tiran bombas por el área, y una de estas tristemente cae en la iglesia, matando a Carlo al instante. Y algo muy importante que creo que muchos de ustedes tal vez llegaron a notar en la película, pero que no se explica realmente, es que la ambientación en la que se encuentra esta película es increíble. Durante toda la película Guillermo del Toro nos muestra cómo estamos ambientados en una Italia fascista. Verán, esto está ambientado principalmente entre la Segunda Guerra Mundial, cuando Benito Mussolini tomó el control de Italia y creó el movimiento nacional fascista, que era básicamente, por así decirlo, pónganlo como un tipo de movimiento nazi, por lo cual en cierta manera es bastante entendible. De hecho hay muchísima propaganda de esto a lo largo de toda la película, y de hecho hay un cameo del personaje, lo cual considero que es un detalle muy importante para poder entender cómo es que sucedieron todas las cosas que se presentaron e incluso la ambientación misma, lo cual es un detalle muy bueno viniendo de todas las adaptaciones que hemos tenido de Pinocho hasta la fecha. Creo que es un punto muy bueno por parte de la película realmente. Continuando con la película, después del funeral de Carlo, Geppetto planta el pino de su hijo y va a visitarlo todos los años, pero ahora este se convirtió en un viejo borracho y amargado. Ya en el tiempo actual vemos a un grillo presentándose como Sebastian James Cricket, Pepito el Grillo para los panas básicamente, el cual es un escritor que busca contar sus memorias para así ser conocido por el mundo. Sin embargo, termina hospedándose en el pino de Carlo, a lo cual más tarde se topa con Geppetto, borracho culpando a la vida por haberle quitado a su hijo. Entonces, en un acto de locura, tala el pino para llevárselo a su casa, y debido al alcoholismo del anciano, empieza a tallar una marioneta que le recuerda a su hijo. Algo que realmente tengo que comentar de esta escena es que aunque no tenga esa intención, realmente da como ese toque súper siniestro. Es decir, literalmente la banda sonora, por los sonidos del anciano literalmente dándole al serrucho y el alcohol que consume, da toda esa ambientación de incomodidad y de sensaciones súper extrañas que genera con el espectador al verlo. Y es un detalle muy bueno teniendo en cuenta que esta película se supone que está dirigida para los niños y da toda la ambientación de ser una película seguramente más madura. Eso creo que es un aspecto muy bueno por parte de la película que quisieron abordar y que no tenía ni siquiera esa intención, la verdad. Luego de terminarlo, este se desmaya de la borrachera y es ahí que aparece unos espíritus que rodean al muñeco y por consiguiente aparece el hada madrina. En este caso se podría decir que es como alguna especie de deidad espiritual que tiene algunos tipos de toques místicos básicamente. El caso es que al escuchar las súplicas de Geppetto, esta decide darle vida al muñeco, pero antes de hacerlo Sebastián interfiere y no le deja hacer su trabajo, ya que dice que está manoseando su casa, a lo cual esta le hace un trato al grillo, y este consiste en que si lleva al muñeco por el buen camino, esta concederá el deseo que éste pida, a lo cual pensando en dinero y fama, acepta el trato. Entonces la madrina terminando de vida a la marioneta, bautizándolo como Pinocho. A la mañana siguiente Geppetto se despierta y nota que su muñeco ya no está, entonces al escuchar un ruido en su ático va a investigar, solo para encontrarse con Pinocho. Creo que aquí todos vamos a estar de acuerdo que la presentación de Pinocho es la cosa más aterradora que te puedes encontrar. O sea, la manera en la que se mueve y se retuerce da un miedo increíble. De hecho me recuerda muchísimo a los creepypastas que hacen del personaje de la historia super turbia. En serio, la manera en que mueve los brazos, las piernas, la cabeza, es increíble directamente y da toda la sensación que combinada con la escena de Geppetto creando a Pinocho, da un contraste de que no es una película realmente infantil. Y eso me gusta personalmente. En estas escenas se puede apreciar el cómo el ambiente que lo rodea lo termina maravillando, haciendo muchos destrozos por no comprender lo que lo rodea, siendo esto bastante entendible. Después de una presentación bastante tensa, Geppetto deja a Pinocho en su casa, mientras este va a la misa, a lo cual este desea acompañarlo, pero Sebastián lo intenta detener, enseñándole que debe obedecer a sus padres, aunque este se termina pasando de ir, igualmente va al pueblo. Como era de esperarse, el pueblo termina horrorizado por Pinocho, creyendo que fue un acto de Satanás, a lo cual Geppetto y Pinocho se van de ahí. Durante esta parte conocemos a Podesta, el
cual es un funcionario del régimen fascista, y a su hijo Callum-Wick. El primero al ver a Pinocho le dice a Geppetto que debe inscribirlo a la escuela, para así educarlo. Ya en la noche, con todo más en calma, Pinocho se entera por Sebastián de la existencia de Carlo y lo que le pasó, dejando a este bastante pensativo. Ya en la madrugada los protagonistas se van al pueblo cuando aparece una mona llamada Esparatusa que se topa con Pinocho. Entonces esta va y le comenta todo a su amo el conde Volpe, un egocéntrico dueño de un circo que busca una atracción que le vuelva la fama, y al enterarse de la existencia de Pinocho, decide conseguirla a toda costa. Cambiando de escenas vemos cómo los protagonistas van poco a poco mejorando su relación, a lo que después de hablar un poco, este decide ir a la escuela, pero entonces el conde Volpe lo encuentra, y es ahí cuando este utiliza sus habilidades de manipulación para hacer que este trabaje para él. Aunque en un principio parecía que no lo iba a conseguir, de alguna manera logra que Pinocho firme un contrato. Para que nos quede claro, básicamente lo va a sobreexplotar hasta más no poder. No nos queda ninguna duda. Entonces tenemos una muestra del protagonista bailando y cantando. Poco después de esto, Geppetto se entera de que Pinocho no asistió a la escuela, entonces decide seguirlo hasta el circo. Una vez que Geppetto se encuentra con Pinocho, decide llevárselo a su casa. Pero antes de esto hay un forcejeo entre él y Volpe, lo que causa que Pinocho caiga en la calle y lo atropellen, causando que este muera en el acto. Luego de que Pinocho terminara en el más allá, habla con la hermana de la hada madrina, que a diferencia de esta, se dedica a cuidar las puertas de la otra vida. Esta le explica que debido a que fue creado por su hermana no puede morir, y que su alma siempre volverá a su cuerpo, hasta que la última gota de arena del reloj termine cayendo, pero antes de poder entender todo esto es resucitado. Luego de volver a la vida todo el mundo se asombra, a lo que Podesta sugiere que Pinocho se ha enviado a un campo de entrenamiento militar para volverse un arma, y por otro lado Volpe quiere recuperar su estrella, y entre todo esto Pinocho simplemente quiere volver con su padre Geppetto, pero es aquí que surgen muchos problemas. Primero que todo, que por el contrato que firmó Pinocho con Volpe tiene un truco, y esto causa que Geppetto le dé una cantidad inmensa de dinero a Volpe. Y lo segundo es que por ley del partido fascista, los niños deben ser enviados a un campo de entrenamiento militar para volverse soldados, y como Podesta se dio cuenta de que Pinocho no puede morir, pues lo quiere más que nunca. Ya con toda la presión que siente Geppetto ante todo lo ocurrido, tiene una discusión con Pinocho que termina de una manera muy mala, y al darse cuenta de todos los problemas que está causando, este decide abandonar la casa, para así volver con Volpe para pagar su deuda. Pero antes de todo esto, Sebastián trata de detenerlo, aunque es en vano, ya que este se va de todas maneras. Al día siguiente, Geppetto descubre que Pinocho se fue y decide buscarlo, pero cuando llega ya es tarde, porque el circo se mudó de lugar. Entonces, después de una reprimienda por parte de Sebastián, Geppetto decide ir a buscar a su hijo. Mientras una gran parte de esto se nos muestra cómo Pinocho viaja por todo el país y a Geppetto siguiéndole la pista. Ya en la última recta, Geppetto consigue que un barco lo transporte para ir al último show, y mientras tanto Pinocho estaba ensayando para la última actuación, y Volpe lo presiona además, ya que en esta función vendrá personalmente Mussolini a ver el acto. Entonces, mientras Pinocho estaba tomando un descanso, Esparatusa le confiesa que el conde estuvo quedándose con todo el dinero de este, y que jamás se lo envió a su casa. Entonces, al enterarse de todo esto, le da una paliza al mono, pero Pinocho le impide, además de recriminarle que le rompió su trato. Pero este le da igual, porque por medio de amenazas los dos tienen que seguir bajo sus órdenes. Mientras todo esto pasaba, Geppetto y Sebastián se dirigen al show, cuando los devora un monstruo marino, quedando atrapados en su interior sin ser capaces de salir. Volviendo con el espectáculo, los protagonistas deciden alinearse para hacer que el musical que tenían preparado a Mussolini sea una burla a este y a todo su partido. Y como buen dictador, ¿qué creen que va a hacer en ese momento? Pues pegarle un plomazo, ¿qué más? Ya de nuevo en el más allá, Pinocho le comenta todo a la diosa y le dice que no tiene problema con morirse, diciendo que esto es lo mejor de la vida, pero esta le muestra la realidad de su don y que más que ser una bendición es una maldición, porque al ser incapaz de morir tendrá que ver cómo sus seres queridos poco a poco lo van dejando, ya que estos al solo tener una vida nunca volverán. Incluso le dice que a veces las personas se van demasiado temprano y que a veces no valoramos el tiempo que tenemos con dichas personas, pero antes de continuar este vuelve a la vida. Ya consciente se da cuenta de que Podesta se le llevó para así inscribirlo en el campamento militar y con ello volverle un arma como le había prometido antes, además de que este está acompañado de Callum-Wick. En esta parte lo más importante es que el vínculo que se forma entre los dos niños, pese a haber comenzado con mal pie, terminaron creando una bonita amistad. Sin embargo, mientras realizaban un entrenamiento, la base se atacaba con bombas, causando que todos, a excepción de Pinocho y Callum-Wick, aunque después de esto tengo que decir que no volvemos a saber nada de él, por lo cual se puede llegar a intuir de que él murió en la segunda oleada de bombas, lo cual le da un toque muchísimo más siniestro y trágico a su muerte realmente. Y para terminar con esta parte, Volpe y Esparatusa terminan encontrándose con Pinocho, y este en venganza por la humillación que le causó, lo trata de quemar, pero al final el mono como acto de redención termina ayudando a Pinocho, cayendo todos al mar, pero sin que Volpe sobreviva.
Ya en la etapa final, mientras Pinocho y Esparatusa son devorados por el mismo monstruo, se terminan reencontrando con Geppetto y Sebastián. Después de ponerse al corriente, se enteran que el monstruo se sumergirá en las profundidades del mar, y si no salen antes de eso, se quedan atrapados por muchos años en su interior. Es entonces que Sebastián tiene una idea para escapar de ahí, y gracias a Pinocho logran hacerlo, pero la alegría duró muy poco, ya que el monstruo planea volverlos a comer. Quiero pararme aquí y comentarles una parte que realmente me dejó con muchas dudas. No sé si considerarlo un error o una casualidad muy grande, pero es que cuando Pinocho está a punto de ser comido por la ballena, se supone que hay una parte en la que nota que hay como una especie de mina marina entre sus dientes, por lo cual él quiere activarla para así poder, digamos, hacer que la ballena explote. Pero claro, aquí es donde me entra la duda. ¿Cómo carajos Pinocho sabía que eso era una mina? Y peor aún, ¿cómo sabía lo que iba a hacer esa mina? Tengamos en cuenta de que Pinocho nació hace poco, por lo cual básicamente no conocía casi nada del mundo exterior. De hecho, recordemos que hasta ese punto todavía seguía pensando que la escuela simplemente eran matemáticas. Incluso cuando llegó al campo de concentración, pensaba que se iba a estudiar las ecuaciones en vez de básicamente coger arma y meter plomazos. Por lo cual no entiendo de dónde sacó la idea de las granadas y las armas. Y lo más cercano que estuvo de un arma fue un rifle, pero nunca una granada o una mina de ese estilo. Y la segunda cosa, imaginemos hipotéticamente que en algún punto de la historia se enteró de alguna manera. ¿Qué posibilidades había de que esa mina llegara a funcionar? Es decir, sí siento que hay una escena en la que muestran como una paloma se monta encima y explota, pero amigo, esa cosa se supone que se ha comido un montón de cosas durante muchísimos años. ¿Me estás queriendo decir que esa mina no se puede haber podrido y haberse dejado de funcionar? E incluso imaginemos que no dejó de funcionar, sino que seguía funcionando. Esa cosa se hartaba un montón de cosas todo el tiempo. ¿Me estás queriendo decir de que cualquier cosa que se comiera no activó accidentalmente esa mina? Es que es increíble y realista. E incluso imaginemos el hipotético caso de que vale, Pinocho sabe que es la mina y la va a tocar y no funciona. A la mierda todos y se mueren. No sé, creo que es una escena que sinceramente pues le da esa tensión, pero si te pones a analizarla realmente pues tiene muchos toques muy extraños. No sé, lo veo así como muy raro la verdad. En fin, como era de esperarse, Pinocho se vuelve a morir, pero antes de esto se da cuenta de que Geppetto se está ahogando, a lo que le ruega a la diosa regresar a la vida lo más rápido posible, pero le dice que no es posible hasta que el reloj acabe su tiempo. Es ahí que le da una sugerencia a Pinocho, y es romper las reglas, para poder volver lo más rápido posible, pero esta le advierte que si una vez hace esto, solo se quedará con una vida, y si la vuelve a perder, nunca más volverá. Entonces Pinocho acepta y vuelve para salvar a Geppetto, y lo consigue a duras penas. Sin embargo, tristemente Pinocho fallece. Entonces, en una escena bastante triste, vuelve a aparecer la madrina frente a todos. Al ver a Pinocho se lamenta por lo sucedido, y Geppetto le ruega que lo traiga de vuelta a la vida, pero esta dice que no puede debido a que ya le había dado una vida y este la sacrificó para salvarlo. Entonces se basa en un discurso que demuestra el aprecio que le tenía a Pinocho, le recuerda el deseo que le prometió por haber hecho su rol, y aunque este admite no haber sido el mejor, dio lo mejor de sí y gracias a ello Pinocho se volvió en un verdadero niño. Entonces gracias a esto el hada le concede el deseo y Pinocho vuelve por última vez con todos reunidos y felices. En los últimos minutos de película se muestra cómo todos viven una vida feliz, sin embargo, Geppetto ya está muy viejo y termina falleciendo, y tiempo después también termina falleciendo Sebastián, y para terminar Esparatusa. Antes de haber enterrado a todos sus amigos, Pinocho abandona el pueblo para vivir nuevas aventuras por el mundo recordando siempre a sus seres amados, terminando así la película. Mi opinión es la siguiente, y considero que realmente la película de Guillermo del Toro es sin duda una maravilla sin ningún tipo de duda. Ya para empezar tengamos en cuenta que mucha gente cuando escucha de esta película se estaría pensando que es básicamente lo mismo que hemos visto en Pinocho de Disney, pero con un estilo stop motion. Pero hay que decir que están muy equivocados esas personas, porque literalmente esta historia va más por el lado de la historia original, la que todo el mundo conoce. Y eso literalmente es un detalle muy importante, porque si bien es cierto que conocemos mucho la versión que tiene Disney, la versión original es muchísimo más interesante y llamativa. Por lo cual, que Guillermo haya decidido tomar muchos elementos de la historia original y las aplicar en su versión, me parece muy bueno, porque le da un aire bastante fresco de cara a la historia que nosotros ya conocemos, porque la historia de Pinocho sí es cierto que todo el mundo se la sabe. Creo que no hay ninguna persona en la historia que actualmente no conozca a Pinocho, sepa de su historia, pero esta adaptación que le hicieron se nota que le da un aire totalmente distintivo, y eso para mí es un punto muy positivo de cara a la misma historia. Y hablando de la misma historia, personalmente creo que es bastante interesante. Ya de por sí la ambientación que nos ponen en la película es bastante llamativa y bastante realista, es decir, estamos en un periodo de constante guerra y de un montón de conflictos internos
cotidianos que ocurren en la misma Italia, por lo cual hace que la ambientación, todo lo que lo rodea sea bastante distintivo y le dé como ese toque bastante más maduro que podríamos tener en otras adaptaciones que podríamos conocer de la misma historia. Además de que esto es fundamental para el mismo desarrollo de los personajes y el cómo van desarrollándose con el mundo. Si hablo de los personajes en cuestión, tengo que decir que muchos de estos cumplieron bastante bien su rol. Si hablamos de los diseños, creo que sin duda son los mejores que te puedes encontrar, porque son literalmente lo más increíble que puedes encontrarte. El diseño de Pinocho me parece que es el mejor de todos. Literalmente es una marioneta que creerías que fue hecha por un viejo borracho. Es decir, le falta una oreja, tiene una nariz deforme, tiene clavos en la espalda, sus piernas están literalmente disparejas y todo su cuerpo está literalmente con proporciones irregulares. Realmente, si ves ese diseño, se nota que piensas que sí fue hecho por un carpintero borracho en una noche de depresión, por lo cual personalmente me gusta muchísimo y le da un toque más diferente del que conocemos, del típico muñequito feliz con su trajecito y su sombrerito. No, aquí literalmente es un muñeco de madera deforme y eso me encanta. Y hablando de Geppetto, es increíble porque literalmente se nota que es un viejito, que se nota que le ha pasado muy mal, que el alcohol y la pérdida de su hijo le afectaron demasiado, y eso me parece un detalle muy importante que de cara a la misma historia nos permite tener un lenguaje visual muchísimo más claro de cómo lo ha pasado. Sebastián es increíble porque literalmente es un jodido grillo. O sea, aquí no se van como con Disney que lo fantasean un poco, le dan como un trajecito con su paraguas. No, aquí literalmente es un jodido grillo, que sí, que habla, pero por lo menos es bastante fiel y es literalmente lo que es. Y no digo que el diseño anterior esté mal ni nada por el estilo, pero joder, si lo comparas con este, pues la realidad es que el diseño del nuevo Sebastián es muchísimo más atrapante. Y lo mismo tengo que decir que con el diseño de Volpe. Es decir, en vez de ir a lo fantasioso y poner a un zorro con stop motion, decidieron hacer a una persona con rasgos de zorro. Y eso realmente es muy importante y muy interesante, que ya lo mencionaré cuando hable de los personajes en su escritura. Pero realmente se parece a un zorro de verdad, no solo en aspecto, sino ya literalmente en la mentalidad. Y eso es increíble. Y ya para finalizar tengo que decir que mis diseños favoritos sin ningún tipo de duda fueron los de las mismas hadas madrinas, tanto de la vida como de la muerte. Ya de por sí son diseños bastante más místicos, más astrales, y eso le da un toque muchísimo más llamativo de cara a los mismos personajes. Y como lo digo, da una sensación de frescura, pese a que estamos hablando del mismo personaje que conocemos desde décadas pasadas, literalmente. Y eso, no sé, me emociona muchísimo y realmente da esta sensación de tranquilidad, de algo muy fresco, pese a algo que ya conocemos todos. Ahora, hablando de la escritura de los personajes, tengo que decir que personalmente hay muchos que cumplieron, pero otros que dejaron mucho que desear. Primero hablaré de los malos para así tener un buen sabor de boca al final. Personalmente, Sebastián no me terminó de convencer su rol en la película. Personalmente, se supone que Sebastián en la historia original es el guía moral de Pinocho, el que le enseña lo que está bien y lo que está mal, el que se encarga de convertirlo en un niño de verdad, en una persona de bien. Pero en esta película realmente no cumple muy bien ese rol. Es decir, sí que es cierto que le da alguno que otro consejo, pero básicamente solo le da como 2 o 3 y ya está. De cambio, el resto de la película literalmente está solo para hacer descarga cómica y para putearlo todo el rato. Y eso personalmente para un personaje como es Sebastián creo que merecía muchísimo más. Con lo que tengo que decir, tengo que referirme a Podesta como un personaje que personalmente pudo haber dado muchísimo más. Es como que está ahí como para tener más en cuenta el contexto histórico en el que se encuentra, pero más allá de 2 o 3 escenas, pues realmente es muy irrelevante. Y lo mismo con Calloway, creo que personalmente este personaje se lo puede haber sacado muchísimo más provecho, pero no, aparece simplemente menos que incluso el padre y ya está, por lo cual no terminas de sentir una conexión realmente buena con estos. Y ahora, hablando de los personajes que realmente me gustaron en cuanto a su escritura, sin duda comenzamos con los protagonistas, que son Pinocho y Geppetto, y así es, hablo de los dos, porque a diferencia de las versiones de Disney, la historia no se centra simplemente en Pinocho, sino que aquí también se centran en Geppetto y en el vínculo que ambos comparten. Como sabemos en la historia, básicamente el mensaje principal que nos quieren enseñar es el cómo sobrellevar el duelo y aprender a sobrellevar dichas pérdidas que nos dan la vida directamente. Es decir, la pérdida de Carlo para Geppetto fue literalmente como un golpe muy bajo para la vida. Le quitó el motivo de ser una persona, de ser alguien respetado, a literalmente convertirlo en un borracho que sí mal vive literalmente, y esto personalmente es muy triste. Y la misma existencia de Pinocho también es fundamental porque permite que el viejo entienda que la vida tiene que seguir y no puede quedarse ahogando sus penas en alcohol y en maldecir a la vida, sino aprender a salir adelante. Y para eso está Pinocho, que en este caso este Pinocho está muy bien hecho a diferencia de otros, porque aquí se nota que realmente es un cabronazo con todas las letras. Es decir, el personaje está constantemente jodiéndolo todo el rato.
rato. Es un personaje que literalmente te da una rabia increíble, pero es que es entendible. Aquí se nota que realmente la caga todo el rato, es irresponsable, no cumple órdenes, es vago, es grosero, pero me gusta porque le da un aire muchísimo más distintivo, que conforme va avanzando la historia ves ese cambio que es muchísimo más notorio, y eso me gusta bastante. Y como digo, la relación de estos dos es algo que es un pilar fundamental en la historia, pero si tengo que decir algo que realmente no me gustó, es que siento que este duelo que reciben y el desarrollo de su vínculo no es tan profundo como se espera. Es decir, salvo al principio que tienen roces, luego en un poco entre la mitad, que es como que ya están mejorando, y luego después tenemos el punto de quiebre donde se separan para al final volver a estar juntos, no se siente como que realmente hay una construcción de vinculación entre ambos, donde se siente ese vínculo en el que Geppetto le coge cariño a Pinocho. Es como que me caes mal, me empiezas a caer bien, te puteo, Sebastián viene y me da la bronca de mi vida y ahora quiero viajar por el país para rescatarte. No sé, siento que si le hubieran dado un desarrollo muchísimo más profundo y más concentrado, creo que hubiera tenido muchísimo más impacto el hecho de que Geppetto viajara por el mundo entero básicamente para poder rescatar a su hijo, lo cual, como digo, personalmente es un detalle fundamental de cara a la historia. Y hablando del papel fundamental de las dos hermanas, tanto de la diosa de la vida como de la muerte, tengo que decir que para mí fueron los favoritos sin ningún tipo de duda. Aunque tenemos a la hada madrina, que solo aparece en dos escenas básicamente, deja una sensación de satisfacción muy buenísima, porque aparte de, como ya dije, que el sueño es espectacular, cumple para lo que está y no está simplemente para de postureo como en otros casos, sino que realmente está para cumplir el objetivo que tiene, que es darle vida a Pinocho para que Geppetto salga adelante y para devolverle la vida cuando empieza a entender el valor que significa Pinocho. Pero sin duda quien para mí se llevó la corona como el personaje que más me compró fue su hermana. Siendo totalmente honestos, me esperaba que la hermana fuera la típica repelente de turno, que sea todo lo contrario a la hermana, que esté para putear a Pinocho, pero no, realmente estuvo ahí para guiar a Pinocho, y de hecho fue más guía moral que el jodido Sebastián, que es lo más gracioso de todo. Le enseñó la moraleja sobre el valor de la vida, de cómo a veces cuando idealizamos la inmortalidad la tenemos como una bendición cuando realmente es una maldición, el cómo literalmente le dio la oportunidad a Pinocho de perder su inmortalidad para salvar a su padre, y esta no lo detiene, sino que incluso le incita a romper las reglas para hacer eso. Me parecen detalles muy significativos de cada personaje y que realmente están muy bien hechos. Y en otros aspectos tengo que decir que Volpe como antagonista me gustó muchísimo. Creo que es un personaje que realmente tiene una rabia increíble por lo asqueroso que es, pero es que, como dije anteriormente, está basado en un zorro, y no solo en diseño sino en personalidad. El tipo es un egocéntrico y un manipulador que perfectamente te puede hacer la 13-14 en cualquier momento. Se aprovechó de la ingenuidad de Pinocho, le robaba la plata, lo sobreexplotaba, y eso personalmente me gusta muchísimo porque le da solidez al personaje por la historia como lo conocemos anteriormente, y eso, como digo, es un punto muy a favor que personalmente me gusta mucho. Pero ahora quiero comentar una cosa que también, aparte de lo que ya mencioné de la relación de Geppetto y Pinocho, no me gustó nada, es todo lo del final. A ver, el final no es malo. Lo que me parece malo es la actitud que tiene literalmente Pinocho al final. Amigo, literalmente se te acaban de morir todos tus seres queridos. ¿Cómo es que estás tan tranquilo y tan maduro directamente como si nada? Y muchos me dirán, no, pero es que aprendió sinceramente del valor de la vida y todo lo que le pasó. Ya, pero es que realmente no hay ningún momento donde realmente Pinocho aprenda de esto. No lo considero un error terrible, pero sí que es cierto que no me termina de convencer del todo. Pero bueno, ya para cerrar el video, mi conclusión final es que Pinocho y Guillermo del Toro es una película realmente recomendadísima. Sin duda le da muchísimo para enseñar a la película de Disney que dio, sinceramente, y a la basura que nos mostró, sinceramente, y que por sobre todo nos enseña que si quieres hacer una película, hazla con amor, y ya si quieres meter inclusión en lo que sea, hazlo, pero primero dedícate a hacer una buena historia y no en hacer inclusión sin sentido, como lo hizo el live action. Y nada más que decir, sinceramente, solo espero que si les gustó el video le den me gusta y me apoyen muchísimo. También me gustaría que dejaran abajo en los comentarios qué les gustó de la película, qué no les gustó y qué opinión tienen sobre esta. Los estaré leyendo y los primeros que vea les daré corazoncito. Y nada más que decir, solo espero que tengan una buena noche y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chao!